Por fin, Lionel Messi reveló la verdad absoluta de todo esto, y lo hizo en un único y fugaz instante que casi todo el planeta pasó por alto por completo. Un solo gesto, apenas unos segundos, esfumado antes de que alguien lo notara. Pero los pocos que lo captaron entendieron al instante que Messi acababa de decir mucho más sobre todo este lamentable drama que 23 millones de aficionados enfurecidos y un desafiante presidente de la FIFA juntos. Solo piensen en la tremenda tormenta que lo rodeaba. Una tremenda pelea al sonar el silbato final. 23 millones de personas firmando con nombre y apellido una petición para expulsar a su selección del Mundial para siempre. Sus propios compañeros de equipo inundando las redes con declaraciones desafiantes. Un presidente de la FIFA respondiendo con furia a todos los ataques. Y justo en medio de semejante caos, el mejor futbolista de toda la historia hizo una pequeña y silenciosa acción que cortó de golpe todo ese ruido ensordecedor para revelar exactamente lo que estaba ocurriendo en el fondo de todo. ¿Qué fue lo que hizo y por qué golpeó con más fuerza que 23 millones de firmas? Es justo como termina esta historia. Pero para poder entenderlo, primero hay que comprender la enorme tormenta en la que estaba metido. Así que quédense con esa idea por ahora, ya volveremos con él. Pero déjenme dejar muy en claro un detalle antes de empezar, porque es el verdadero eje de todo. Nadie pensó en serio que la FIFA fuera a sancionar así a Argentina. Eso nunca fue algo realista, y para ser francos, tampoco habría sido justo. No se puede borrar a toda una nación de un mundial por una simple pelea. Y 23 millones de firmas furiosas son un desahogo de rabia, no un debido proceso. Pero, en realidad, esa petición nunca buscó lograr una suspensión real. Se trata de gritar con la mayor fuerza humana posible que una enorme parte del planeta cree firmemente que a Argentina la protegieron. Y para lograr entender por qué piensan eso, hay que comenzar justamente por el modo en que terminó todo cuando sonó el silbato en el MetLife Stadium. España se coronaba campeona del mundo y Argentina perdió la cabeza por completo. Mientras los españoles corrían a celebrar, el defensor Nahuel Molina pareció golpear en el estómago al capitán de España, Rodri, al pasar corriendo a su lado. Ahí se encendió la mecha. Nicolás Otamendi encaró con furia a Rodri soltándole una ráfaga de insultos, y luego Leandro Paredes llegó para agarrar por el cuello al español Eric García, empujándolo al suelo antes de que él y Thiago Almada derribaran a Gavi sobre el césped. Los cuerpos técnicos se metieron. Y este es el detalle que convierte una mala noche en una catástrofe para la federación. El propio ayudante técnico de Argentina, Roberto Ayala, fue captado por las cámaras poniendo sus manos sobre el cuello del español Dani Olmo, un entrenador agrediendo a un jugador rival en la final de un mundial y frente a las cámaras. Scaloni, hay que reconocerlo, corrió tratando de apartar a los suyos, pero el daño ya estaba hecho. Y la situación empeoró en la premiación, cuando gran parte del plantel de Argentina se dio la vuelta por completo mientras España levantaba la Copa de Campeones. Justo en ese momento la petición estalló por completo. Ver a los campeones coronarse mientras los finalistas derrotados se negaban, incluso a mirar, fue la imagen que impulsó la petición a superar los 23 millones de firmas. Y la acusación de esa petición era sumamente directa. Afirmaban que todo el torneo se había inclinado de forma descarada a favor de Argentina, y se preguntaban para qué jugar si el resultado final ya estaba decidido de antemano. Y vale la pena detenerse en la magnitud de esto, porque no era un rincón oculto de Internet. Quienes la organizaron se propusieron una meta inicial de 5 millones de firmas, y terminaron superándola más de 4 veces. Cuando España ganó la final, la campaña cerró con una frase muy contundente: la FIFA nos ignoró, pero España cumplió. Vuelvan a leer eso, porque resume toda la tesis en apenas 6 palabras. Aquellos aficionados nunca creyeron que la FIFA castigaría a Argentina, así que decidieron simplemente darle las gracias a la selección que logró derrotarlos. Y como un reflejo muy revelador, algunos hinchas argentinos lanzaron su propia petición, no para pedir disculpas, sino para exigir repetir la final debido a un arbitraje manipulado. Ambos bandos terminaron el torneo convencidos de que el arbitraje estaba totalmente comprado. Así de grave es cuando la confianza se quiebra por completo. Así que hablemos ahora de ese supuesto favoritismo, porque aquí es donde esa supuesta protección de la FIFA hacia Argentina deja de ser una sensación y se convierte en un patrón real. Se puede rastrear fácilmente si repasamos lo ocurrido durante el torneo. En los octavos de final, el VAR le anuló un gol a Egipto por una falta milimétrica al inicio de la jugada, muy atrás en su propia fase ofensiva. Y poco después, en el otro lado del campo, ignoraron un claro penal contra Argentina segundos antes de que ellos marcaran el gol de la victoria. Mismos árbitros, criterios opuestos y una selección de Egipto que regresó a casa furiosa.
Durante la semifinal, la selección de Argentina cometió 12 faltas directas en la primera mitad contra Inglaterra y recibió una sola tarjeta amarilla. Derribaron a patadas a Jude Bellingham una y otra vez mientras la tarjeta seguía bien guardada en el bolsillo del árbitro. Y luego, en la mismísima final, una tarjeta roja evidente por el estrangulamiento de Paredes brilló en los sistemas oficiales de la FIFA, pero luego desapareció en silencio sin que se mostrara castigo alguno tras el pitido final. Una y otra vez, en los momentos de mayor tensión, el beneficio de la duda siempre caía hacia el mismo lado de la balanza. Esa es la famosa mano. No quiero decir que sea prueba de una conspiración, hay que ser prudentes, pero sí de una inclinación constante y evidente que millones de personas presenciaron en directo y jamás olvidarán. Y esa extraña protección del arbitraje no se detuvo cuando el balón dejó de rodar, porque ahora viene la parte de la historia que realmente te dejará con la boca abierta. Apenas unos días después de aquella tremenda tangana, la prensa argentina filtró una carta enviada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dirigida a los campeones. Una carta en la que, según los informes, felicitaba y elogiaba al equipo por su gran profesionalismo durante el torneo. Sí, profesionalismo. Días después de una pelea multitudinaria y coordinada tras el partido, de agresiones al cuerpo técnico y de un desplante en la ceremonia de entrega de trofeos, por el que 23 millones de personas firmaron peticiones en contra, el mismísimo jefe del fútbol mundial los felicitaba en privado. Si buscabas un documento único que explicara a la perfección por qué medio planeta cree que esa mano es real, es exactamente ese. Los árbitros les pitan a favor, el sistema disciplinario traspapela mágicamente sus tarjetas rojas y el presidente les manda una atenta carta de agradecimiento. Lo que nos lleva directamente a la forma en que la FIFA manejó las críticas, y es aquí donde la sospecha de favoritismo se convierte en pura y absoluta arrogancia, porque al verse ante un torneo que se hundía entre la polémica, la gran pelea, el escándalo de Balogun, el caos total con los visados y un espectáculo de medio tiempo de 27 minutos, Infantino decidió no dar una rueda de prensa. Prefirió publicar un descargo furioso de 15 diapositivas en Instagram. Acusó a sus críticos de estar cegados por el odio. Insistió en que el Mundial había garantizado una seguridad impecable y pura felicidad, y en mi parte favorita de todas, les recomendó a todos los que cuestionaban a la FIFA que se tomaran un momento para meditar, rezar o simplemente sentarse a ver un partido de fútbol. Eso es una chita completamente real. El mismísimo presidente de la FIFA, respondiendo a serias preocupaciones sobre interferencia política, arbitraje cuestionable y la propia seguridad de los futbolistas, le dijo al mundo entero que se pusiera a rezar. Y esto refiriéndose al arbitraje en específico, que era precisamente lo que tenía furiosas a 23 millones de personas. Se limitó a encogerse de hombros diciendo que las decisiones polémicas y los fallos disciplinarios extraños son algo de lo más común en las ligas más importantes del planeta, y añadió con desdén que resultaba curioso que los mismos países que aplican esas prácticas en sus ligas fueran los que ahora se estaban quejando. Esa no es la respuesta de una organización que tenga la menor intención de admitir sus propios errores. Eso es más bien una fortaleza que decide levantar su puente levadizo para aislarse. Y cuanto más se tira de ese hilo, peor parado queda el argumento de que este fue un torneo perfecto. Hablamos de un torneo donde el entrenador de Irán llegó a declarar que su selección era la más oprimida del Mundial. Sufrieron constantes retrasos con los visados y se vieron obligados a trasladar su base de entrenamiento fuera de los Estados Unidos por completo. Un Mundial donde a un árbitro somalí que viajaba con pasaporte diplomático se le prohibió la entrada en la frontera, donde aficionados de múltiples naciones se vieron atrapados por restricciones de viaje y se informó de la presencia de agentes de migración dentro de los propios estadios. La única respuesta de Infantino fue presumir de los millones de hinchas que sí lograron entrar y restarle importancia al puñado de personas que se quedaron fuera. Cuando la máxima autoridad del fútbol mundial responde ante semejante lista de problemas diciendo: a todo el mundo que se ponga a meditar, empiezas a entender perfectamente por qué nadie le creyó tampoco con el tema de Argentina. El solo escándalo del caso Balogun debió haber destrozado esa tonta defensa de aquí. No ha pasado nada respecto a las otras 190 y una tarjetas rojas que se han mostrado en la historia de los mundiales masculinos. Anteriormente, solo un jugador en toda la historia había logrado salvarse de una suspensión similar. Y la sanción de Balogun fue archivada apenas unos días después de una llamada directa del presidente de los Estados Unidos. La UEFA declaró de inmediato que esa polémica decisión cruzaba una línea roja. Noruega llegó a considerar la presentación de una queja formal, y la cúpula de la FIFA se limitó a responder que todo era pura rutina. Si las reglas del juego se pueden doblar tan fácilmente a favor de un consentido,
¿Por qué demonios iba alguien a confiar en que se mantendrían firmes con cualquier otro? Por eso, cuando esos mismos hinchas se preguntan si la FIFA realmente castigará a Argentina ahora, es completamente lógico entender su escepticismo. Al fin y al cabo, esta película ya la hemos visto todos antes. ¿Acaso no recuerdan lo que pasó tras el Mundial de Qatar de 2022, cuando abrieron expediente a Argentina por sus polémicas celebraciones? ¿Aquel polémico gesto con el trofeo? Las burlas directas hacia Mbappé, y al final todo el castigo se redujo a una ridícula multa de unos $25,000 sin sanción alguna para ningún jugador. Sencillamente dinero de bolsillo. Ese es el gran precedente que tenemos. Ese es el historial de decisiones de la FIFA con esta selección en particular. Un simple tirón de orejas y a seguir adelante como si nada. Y no se trata de un caso aislado, es todo un patrón constante. El mismísimo Enzo Fernández, que terminó expulsado en esta final, ya tuvo que pedir disculpas públicamente allá por el año 2024 tras subir un video con cánticos de la plantilla que la Federación Francesa de Fútbol condenó de inmediato por racistas y discriminatorios. El arquero Emiliano Martínez fue suspendido por 2 partidos ese mismo año por conducta ofensiva en eliminatorias. El gesto obsceno, el cántico racista, la pancarta de 2014, la de 2026 y ahora golpes contra el cuerpo técnico. Si sumamos todo, ya deja de parecer una simple racha de mala suerte y empieza a verse como un hábito recurrente. Una costumbre que al equipo casi nunca le costó absolutamente nada. Ahora, para ser totalmente justos, aquí es donde los jugadores individualmente se meten en problemas reales. Con sanción o sin ella, la FIFA abrió no una, sino 2 investigaciones disciplinarias. Y esta vez, las pruebas quedaron filmadas desde todos los ángulos posibles. Un fiscal de disciplina y ética ya examina la gresca del final, con Molina, Paredes, Almada y el ayudante técnico Ayala bajo la lupa de las cámaras. Y aparte, la FIFA sigue investigando el cartel sobre las Islas Malvinas que mostraron Giovanni Lo Celso, Lisandro Martínez y otros jugadores tras la semifinal contra Inglaterra. Un mensaje político prohibido por la FIFA, metido de contrabando en el estadio usando una sábana de hotel pintada. A la selección argentina ya la multaron con unos $30,000 por esa misma pancarta en 2014, y lo repitieron igual. Ahora enfrentan 2 expedientes abiertos en un solo torneo. Algunos jugadores podrían recibir suspensiones severas de varios partidos, pero al equipo no le pasa nada, clasifica de forma automática. La mano protectora sigue en su lugar de siempre, y los propios futbolistas actúan exactamente como personas que esperan que esa mano los cuide, porque ninguno pidió disculpas. Paredes subió un extenso mensaje de tono muy desafiante para los hinchas. Mucho orgullo, amor y dejar la vida por la camiseta. Dijo que es un honor integrar lo que llamó la mejor selección argentina de la historia, pero no escribió ni una sola palabra sobre haber agarrado a un rival del cuello. Enzo Fernández, cuya expulsión dejó al equipo con 10 todo el tiempo extra, publicó sobre el dolor y el honor, omitiendo por completo la tarjeta roja. Y Ayala, el ayudante técnico filmado con las manos directamente en el cuello de Olmo, ofreció la disculpa más insultante de todas, alegando que fue más bien un simple empujón de calentura y que reaccionó solo por algo que le había dicho Olmo. Olmo desarmó esa mentira en una frase, declarando a un medio catalán que justificar un golpe culpando a las palabras es mentir, y aclaró que él no dijo nada. La dignidad que mostró Olmo, por cierto, fue impecable. Habló sobre la importancia de ser un ejemplo para los chicos y de los valores reales que uno deja. Representó todo lo que la reacción de Argentina no tuvo. Así que miremos esto con justicia por un segundo, porque este caso tiene matices muy complejos. Los argentinos tampoco son los villanos de una caricatura, y sería mediocre querer pintarlos así. Se trata de un plantel brillante y unido de verdad, que se metió en su 3ª final del mundo en 12 años. Eliminaron con total justicia a una Inglaterra fortísima en semifinales y juegan con una pasión patria que su gente adora. Y el momento en que se dieron vuelta en la premiación, Lisandro Martínez aclaró que no fue un desprecio planeado, que no quisieron transmitir lo que pareció, y quizás tenga razón. Lo que se siente al perder una final mundialista es algo que casi nadie de nosotros puede dimensionar. Tener un arranque violento en esos segundos tan calientes es humano. Suspender de por vida a un país entero siempre fue una fantasía. Y francamente, una fantasía bastante fea. No castigas a una nación entera y a sus hinchas por la conducta de un puñado de jugadores y un técnico. Que la FIFA decida no sancionar a la selección no es corrupción. Es la única decisión lógica disponible. Las preguntas reales son más específicas y justas. ¿Los que tiraron piñas van a pagar de verdad?
¿O será otra vez lo mismo que en Qatar? Ahí está la discusión legítima, lo demás es ruido. Pero nos queda una duda flotando, algo que buscaban esos 23 millones de firmas. No pretendían que hicieran desaparecer a Argentina del mapa. Lo que querían, por una vez, era ver que esa mano se retirara. Que la FIFA tratara a este equipo igual que a todos los demás. En cambio, consiguieron la clasificación automática, una carta filtrada elogiando el profesionalismo de Argentina. Y un presidente mandando a todos a meditar. El organismo más poderoso del fútbol mundial ignoró la petición más masiva de su historia para terminar blindando al mismísimo equipo cuestionado. Esa es la verdad que reveló esa campaña contra Argentina. No es que debieran sancionar a Argentina, sino que la FIFA jamás consideraría algo así. Y justo en medio de todo ese caos, de la gran pelea, las peticiones, las disculpas que nunca existieron, las cartas filtradas, hubo alguien que no dijo absolutamente nada. Y ese silencio sepulcral es donde se esconde la verdadera historia. Porque mientras sus compañeros publicaban mensajes desafiantes y lanzaban golpes, Lionel Messi decidió actuar de una manera completamente diferente. Cuando España empezó a festejar, Messi no peleó. Caminó solo y saludó a cada rival. Joe Hart lo dijo con total claridad en la BBC de todos los que pisaron el campo. Solo un hombre mostró clase, y fue Messi. Lamine Yamal, la joya española de 19 años, un chico que nació cuando Messi ya era futbolista profesional, se acercó directamente para intentar darle un poco de consuelo. Y en ese instante, Messi se sentó sobre el césped del MetLife, con las piernas estiradas, contemplando el festejo ajeno, y simplemente se quebró. Había saltado a la final con botas personalizadas que llevaban la frase «El último tango» grabada en la suela. Y al terminar todo, mientras sus compañeros inundaban las redes de orgullo, soberbia y cero autocrítica, Messi no publicó nada para justificar la violenta bronca, ni una foto, ni un ataque. Se refugió en Rosario junto a su familia y guardó un silencio absoluto. Ese silencio fue su declaración. La forma en que Messi reveló toda la verdad sin pronunciar una sola palabra. Porque al no sumarse al ruido, al negarse a defender lo indefendible, al saludar a todos y sufrir con dignidad antes de esfumarse, marcó la distancia más evidente posible entre su persona y todo lo que el mundo había empezado a detestar de esa selección. Él nunca dijo «yo no soy parte de esto», no hacía falta. Su propio comportamiento habló con total claridad por él. Un gesto tan potente que silenció 23 millones de firmas y aquel descargo de 15 páginas en Instagram como si nada existiera. El genio y la elegancia apartándose por completo de la vergüenza. Y es muy probable que sea la última vez que lo veamos. Paredes lo dejó escapar poco después al admitir creo que él ya ha tomado una decisión, revelando que esa final fue de verdad el último partido de Messi con Argentina. El mismo Messi no ha confirmado nada. Él nunca cierra la puerta, solo prefiere dejar que el tiempo decida. Pero a sus 39 años, con ese último tango bordado en sus botas, todos comprendieron la amargura de esas lágrimas en el suelo. Y hay una poesía cruel en el lugar exacto donde ocurrió todo. Porque el MetLife es el mismo suelo donde hace una década un joven Messi perdió la final de la Copa América de 2016, marchándose convencido de que su etapa en la selección había terminado, antes de regresar con gloria para conquistar el mundo entero en Qatar. El mismo estadio que un día lo destrozó, dándole tal vez un último adiós. Porque no se equivoquen con lo que hizo este verano. Messi no pasó por este torneo arrastrando los pies como un simple acompañante. Anotó 8 goles, se quedó muy cerca de la bota de oro y definió la semifinal, tirándose a la banda derecha frente a Inglaterra cuando Argentina caía, creando él mismo ambos goles agónicos, la asistencia para el misil de Enzo y el centro para el gol definitivo de Lautaro. Arrastró a un equipo bastante limitado a su tercera final en 12 años, apoyándose únicamente en su propia genialidad. Sus compañeros pasaron las secuelas de este mundial peleándose, publicando en redes y negándose a pedir perdón. Messi lo pasó despidiéndose en silencio. El único que pareció entender que la despedida es lo que la gente siempre recordará, así que aquí es donde termina todo. La FIFA jamás sancionó a Argentina, y nunca lo haría. Esa mano que los protegió frente a Egipto, frente a Inglaterra, y con aquella tarjeta roja perdonada, se mantuvo firme hasta el final, asegurando su plaza para el año 2030 y recibiendo elogios por su profesionalidad. 23 millones de personas exigieron un castigo y solo obtuvieron indiferencia absoluta. Los jugadores implicados en la pelea sabrán muy pronto si la FIFA tiene el valor de castigarlos o si volverá a repetirse lo de Qatar.
Pero la sentencia más real sobre este horrible y caótico adiós no llegó de un fiscal, de una petición de firmas o del propio presidente. Vino del mejor jugador de la historia, sentado solo en el césped, sin decir nada y de algún modo diciéndolo todo. ¿Piensan que la FIFA castigará duramente a los implicados? ¿O Argentina se librará de nuevo como suele pasar siempre? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y si este fue de verdad el último partido de Messi con Argentina, quédense aquí. Les traeré el análisis completo de su despedida en cuanto él lo haga oficial. Vaya forma tan dramática de poner punto final a esta locura.